Campeones, ¿supieron del caso de un bebé que desafortunadamente cayó en una olla de comida hirviendo y que se ha hecho muy mediático? Si no saben de qué les estoy hablando, chéquense este fragmento del video. De 5 meses de edad, quien sufrió quemaduras graves al caer en el caso de comida hirviendo. el menor ya fue llevado a Houston, Texas, para ser atendido. El sábado por la mañana bautizamos al niño, entonces nos trasladábamos hacia la quinta que iba a ser el festejo del niño. Al cruzar el bordo, pues el niño se me resbaló. Sin lugar a dudas, estamos hablando de una tragedia. Un bebé que está siendo atendido en Estados Unidos. Parecería una tragedia como lo es cualquier tragedia. Sin embargo, empezaron las especulaciones después de esta entrevista a la mamá. Mucha gente empezó a decir que cómo es posible que con un dolor tan fuerte o con un acontecimiento tan terrible, cómo es que la mamá tenía fuerzas para ir a dar entrevistas. Cómo es que la mamá no llora desconsolada. Mucha gente empezó a decir, puede que esté en shock. Y mucha gente rebatía esos argumentos y decía, bueno, si está en shock, ¿cómo es posible que pueda ser entrevistada? Fíjense que cuando yo vi esa entrevista, me llamó mucho la atención una cosa, y era que para referirse a su hijo decía el niño. Es que el niño el niño estaba acá. Y me llamó mucho la atención porque este tipo de casos me gusta como estudiarlos. Digo, yo no me dedico a eso, pero he visto mucha información, he leído mucho sobre perfiles criminales y todo este tipo de situaciones. Y rápidamente lo relacioné con dos casos que son los que se me vienen a la mente en este momento. Uno, el monstruo de Denver. Si no saben de qué caso les estoy hablando ahorita, se los menciono. Y en segundo lugar, lo que pasó con el caso de Paulette. Este caso pasó aquí en México, muy conocido y muy mediático. Pero comencemos con el monstruo de Denver. Esto pasó en Estados Unidos. Era una esposa que ganaba muchísimo dinero, estaba dentro de un multinivel. Si no sabes qué es un multinivel, es el sistema de ventas. Vendes productos y vas metiendo a más y más gente para que sean tus distribuidores. Esta señora era muy grande dentro de una empresa de multinivel. Ya saben que les van llamando diamante, diamante ejecutivo, perlas, etc. Le iba muy bien a esta señora y tenía un esposo, 2 hijas y un tercer bebé en el vientre. Estaba embarazada. Le dicen monstruo de Denver porque ¿qué creen que hizo? Les quitó la vida a sus 2 hijas, bueno, a sus 3 y a su mujer que estaba embarazada, por eso les digo que 3. Cuando fue la policía a investigarlo, a catear la casa, pues le preguntan al esposo, oye, ¿dónde están tus hijas? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo ese día? Y él se refería a las niñas como las niñas, no que las niñas estaban aquí, la señora acá, las niñas jugaban, las niñas lo otro. Y aquí en México pues es difícil que se hagan perfiles criminales tan buenos, ¿no? La mayoría de los casos se quedan sin resolver. Tenemos una justicia inexistente, siempre en los casos hay un chingo de dudas, de preguntas, de incertidumbres que nunca se solucionan. Pero en Estados Unidos o en países de primer mundo se investiga. Y dentro del perfil criminal de este monstruo de Denver, se empezó a dudar de él cuando empezó a contestar con los pronombres personales las y la. O sea, la esposa, las niñas así, las niñas lo otro. It's vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. No, and with the kids. ¿Escucharon eso? En este ejemplo, Chris dice las niñas en vez de mis hijas. Desapego emocional. Y suele ser un comportamiento de personas que ocultan algo o son culpables. Para el FBI y para muchas instituciones que investigan sobre criminales, cuando se refieren con estos pronombres al vínculo familiar, o sea, a los hijos, a las hijas, con los, se empieza a sospechar porque quiere decir que no hay un vínculo familiar. Generalmente cuando tú dices, ay, mis hijos, ay, mis hijas, mi hija estaba jugando. Rara vez dices, la niña estaba jugando. Y aquí vamos a aclarar algo, porque este video lo hice en TikTok y muchos me empezaron a decir, ay, yo le digo la niña a mi hija y no por eso no la quiero, no la amo. Empiezan a inventar cosas que no tienen nada que ver con lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de los pronombres y que el decir los, al menos en Estados Unidos, quiere decir un desapego familiar y es motivo para comenzar a buscar más pistas. No quiere decir que ya eres el culpable, pero sí se empieza a ser sospechoso el asunto.
porque la mayoría de mamás, de papás dice mis hijos fueron a jugar. Pocas veces se dice los niños fueron a jugar, a menos de que sea la idiosincrasia de alguna sociedad, de algún estado de la república, de algún barrio. Si así se hablan, es muy común que pase. Si no es común en ese sector, sí puede ser ahí una banderita roja. Volvemos al tema. Al monstruo de Denver, cuando empezó a hablar así de sus propias hijas, al utilizar esos pronombres, dijeron, pues hay que investigar un poquito más, puede haber algo raro. Y sí, al final descubren que él fue el que las desapareció y los cuerpos estaban ahí en unos tanques enormes de petróleo. Fue muy sonado ese caso. Y cuando la mamá de lo del niño, con todas las especulaciones de por qué no llora, qué raro que se haya caído en la comida cuando la estaban transportando, porque la comida la estaban transportando para la fiesta de su primera comunión y ahí el bebé pues cayó en la olla caliente. Adentro de un coche, fue muy raro, pero a mí me llamó la atención eso cuando dijo el niño. Otro ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Paulette, que fue encontrada después de muchos días entre los pies de la cama, asfixiada? Me llama la atención porque ahí, no sé si recuerdan, la mamá fue también muy criticada porque antes de las entrevistas pedía que se ensayara. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. ¿Podemos ensayar tantito? Sí, bueno. Y otra cosa es que también en las entrevistas decía la niña esto, la niña lo otro. Ya ha ido la niña, no, esa niña me ha dado... Seguir viviendo, esa niña tiene una misión en la vida. Es una niña propensa. El único contacto que tenía ella en el hospital, y hace sus cosas, sus trabajos, dibuja a la niña. ¿Se imaginan si esto hubiera pasado en Estados Unidos? Hubieran investigado más a la mamá por este tipo de factores. Obviamente no todos los que dicen la niña, el niño, el chamaco, no quiere decir que no ames a tus hijos, no sean absurdos. Les estoy dando ejemplos de cómo en Estados Unidos el usar los pronombres de esta forma en casos delictivos es una bandera que te habla de desapego y de que debes de escarbar más. Obviamente eso no quiere decir es culpable, no, sino de indagar más. ¿De dónde viene ese desapego familiar? Y al menos en Estados Unidos es una alerta para seguir investigando el caso o a las personas que lo dicen. Si tú le dices así a tus hijos o en la zona geográfica donde vives así le dicen o así se refieren a los chamacos, pues está bien. No se te está inculpando de nada. Que si no luego me dejan comentarios. ¡Ay, eres un tonto! Yo le digo así a mis hijos, eres basura, como si yo le digo así a mis hijos y los amo. Y dentro de mí digo, ay, pues así como te refieres, así como hablas, así como insultas, ya me imagino la educación que le das a tus hijos, el cariño que les tienes. Pero bueno, este es un dato curioso que yo quería que ustedes supieran. Porque es interesante muchas veces ver este tipo de perfiles o este tipo de cosas, digamos, importantes o este tipo de aspectos, porque muchas veces puedes examinar a la gente, ¿no? Yo muchas veces digo, ay, les dice las niñas, los niños, y te quedas viendo así como que, ay, bueno, pero sí los ama o no, sí ahí tienen como roto el vínculo familiar. O está padre ver todo esto, pues para abrir los ojos, darte cuenta. Digo, pueden ser banderas rojas que a muchos nos sirven al socializar. ¿O ustedes qué opinan, campeones? Pónganme en los comentarios qué opinan de estos 3 casos. También pónganme en los comentarios si en el grupo social donde viven, en su colonia, en su barrio, en su estado, es muy común porque así se refieren y es parte de su idiosincrasia. Pónganme sus opiniones respetuosas y yo los voy a estar leyendo. Al menos yo cuando veo ese tipo de casos, que ocurre algo con los niños y se refieren así los papás, y digo, ay, búsquenle por ahí, ¿no? Cuando ves un caso en las noticias o algo así, ojalá la justicia de Estados Unidos hubiera seguido investigando aquí ese caso de la niña, ¿verdad? Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Una alegría.